ingeniero licenciado Rodrigo. A todos los presentes, sean bienvenidos y muchas gracias por su participación. Veo seguramente como 9 a 10 participantes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan sin dificultad? Se escucha bien. Gracias, muy amable. Ahora Se que me escucha escuchan con... clarito, mi licen. Excelente, con mayor confianza. Muchas gracias nuevamente al Centro de Alto Rendimiento CATIP, a la universidad, para quienes desarrollamos esta función. Es un placer de verdad para nosotros volver al plano pedagógico, en este caso lo que siempre nos gusta, en lo que no hemos formado en el camino, como es educación alternativa, básicamente la gestión, y el módulo 3 del presente diplomado, como es diplomado en gestión, en dirección y gestión administrativa para centros educativos, con la mención especial que es aperturada para todo lo que es el subsistema de educación alternativa y también para educación superior. Hablamos de, puede ser también para institutos, centro de educación alternativa, centro de educación permanente, centros que solamente tienen formación técnica, e incluso para los centros que desarrollan el técnico productivo, como es educación especial, porque la administración en sí es amplia. No vamos a entrar todavía en materia. Antes de seguir, yo tengo una lista, una pequeña lista, por ejemplo, tenemos 33 participantes, 33 diplomantes, y me es grato ver a muchos conocidos, amigos. Por ejemplo, ahí lo veo a Alicen Guzmán, Alicen Luis Guzmán, está por ahí Dino, no sé si está presente la licenciada Sabina y algunos otros que no hemos conocido en diferentes partes. Bienvenidos nuevamente. Quisiera, antes de iniciar, darles la palabra, por favor, así nomás a la rápida, para que nos vayamos agarrando confianza. Por favor, si alguien puede expresar algún punto de vista en relación o su perspectiva en relación a este módulo. Ya sabemos que en educación alternativa, si bien tenemos una planificación, si se quiere, estricta, al mismo tiempo flexible, pero siempre tenemos que adaptarnos a la necesidad de la realidad, hemos dicho siempre. Entonces, en ese marco y en ese ámbito de cosas, por favor, adelante si su percepción o lo que así prefieran ustedes, por favor, de manera puntual. Adelante, les escucho. Buenas tardes a todos los colegas que están en este curso de diplomado. Me parece una gran satisfacción también ver colegas que hemos venido trabajando en el transcurso del tiempo sobre lo que ha sido el mejoramiento en todo sentido de la educación alternativa, específicamente en ese ámbito donde trabajamos nosotros. Y también a usted, licenciado Jimmy, como al licenciado Puma también, que están involucrados en este tipo de eventos, donde realmente hace falta nuevas visiones, nuevas perspectivas para hacer un planteamiento que vaya siempre en mejora de nuestro ámbito educativo. Lo importante creo que es resaltar de que hoy por hoy estamos en una etapa algo coyuntural, un espacio donde nos va a permitir realizar todas las propuestas que tengamos para el mejoramiento de nuestro sistema o subsistema, perdón, y seguramente va a ser una oportunidad también esta nueva experiencia que estamos adquiriendo para poder seguir aportando siempre en nuestro educativo. Reitero mis saludos y agradecimientos a usted y al licenciado Puma. Gracias. Gracias, gracias, Licen Guzmán. Y de verdad es un honor compartir con ustedes. Básicamente, usted que ya en alternativa lleva muchos años, no sé la verdad cuántos, aparte de ello, tiene muchas publicaciones.
le haremos publicidad para quienes quieren ampliar sus conocimientos en educación alternativa desde las bases, los orígenes, las perspectivas y proyecciones de lo que es educación alternativa en Santa Cruz, desde Santa Cruz y en Bolivia, con quien hemos compartido en diferentes foros nacionales e internacionales, el licenciado Guzmán. Tiene una claridad y más que claridad, una experiencia y vasto recorrido en educación alternativa. Gracias, Licen Guzmán, de verdad, agradecido porque estar acá para nosotros de verdad es un aprendizaje más. Y yo nomás decía cuando veía en la lista su nombre, pero Licen Guzmán bien podría ser alguien que pueda aportar desde otra perspectiva. Y me alegra de verdad de sobremanera que esté acá para seguir fortaleciendo su conocimiento, pero más que eso, compartir sus experiencias. Gracias, dice Guzmán. Para no estar divagando mucho, voy a dar la palabra, por favor, a ver, a nuestra compañera, a la licenciada Patricia, mejor dicho, Cámara Chávez. Está en sala, Patricia Cámara Chávez, por favor. Dicen, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Acá. La consulta viene Bien, si de es. antemano, Ajá, adelante, adelante. agradecida realmente. Dígame. Ya se estoy hablando. Está la señal. La señal está. Está bien, muchas gracias, no se preocupe. Lo que quería saber es de dónde es usted y su formación, si es maestra, directora, administrativo. Bien. Soy maestra del subsistema de educación alternativa y especial en el área de matemáticas, física. He sido directora en la gestión 2018. Ahora estoy como docente en el distrito de Samaipata. Sí. Gracias, excelente. Gracias, licenciada Patricia. Gracias por estar también acá. Y de igual manera a uno o dos más, por favor, si alguien más se anima, vamos a cederle la palabra ya para luego ir iniciando en esta sesión, en esta primera sesión que corresponde al módulo 3. Doña, mejor dicho, la licenciada Graciela Torrico Becerra, ¿se encuentra? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Gisela Torrico Becerra. Actualmente estoy trabajando en el Centro de Educación Especial Prefa B, turno tarde. Ya, estoy de directora. Excelente. A nuestra anterior directora también ahora facilitadora de matemática. Decíamos al inicio, este espacio no es solamente para educación alternativa, es educación alternativa y especial, es inclusivo, sí, para facilitadores y directores. Bienvenida, licenciada. Gracias a usted, licenciada, por estar en esta clase. Qué bueno que esté educación especial. Jesucito, debe ser Jesús. Asumo que es Jesús, Jesucito, dice. Adelante, por favor. Su nombre, de dónde es, dónde trabaja. Adelante, por favor. Mi nombre es Jesús Pessoa. Actualmente estoy como director de la Unidad Educativa 27 de Mayo del distrito de Pailón. Un gusto, dicen, desde el distrito de Pailón y para todos los que están en sala. Gracias, licenciado Jesús, nuestro ex distrital, el Licen Bolívar. Conocemos muy bien la trayectoria con nuestro Licen Guzmán también, quien ha compartido en anterior ocasión. Ahora la ex directora, la licenciada Viviana, tengo entendido, ¿no? De Pailón. Sí, la licenciada Viviana Mamani. Saludos a Pailón, gracias. Ajá, nuestra ex.
A usted la gracia. Viceministra. Sí, es viceministra. Gracias. ¿Alguno más que desee por ahí, alguna persona más? Asumo que licenciada Catherine, dice Katy. Si es usted, me confirma, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, licenciada? Un placer Un saludarla. gusto. Igualmente, tanto gusto de verlo después de tanto tiempo. Bueno, mi nombre es Catherine Guzmán, para todos los que no me conocen. Actualmente soy directora del CEA Miguel Magone, perteneciente al Distrito Educativo 2. Y la verdad que hasta ahora es un gusto poder compartir con personas conocidas, ¿no?, en este diplomado, y espero que este módulo también pueda llenar todas las expectativas que tenemos. Un gusto a todos. Excelente, Licen. ¿Cómo anda el Magone? ¿Todo Bien, bien? oigan, más bien que todo bien, y llenamos las expectativas que queríamos para este año también. Estaba preocupada. ¿Siguen con contaduría? Sí, este año lo volvimos a aperturar ya que había nomás demanda de la carrera, así que estamos con 10 carreras este año nuevamente. Excelente, Licen. Seguramente ya la conocen, y para los que no la conocen, no cierre su cámara, Licen, todavía para que sepan. Donde vamos a los lugares que hemos ido, si contextualizamos a Santa Cruz, de los CEAs de convenio o los CEAs más grandes, dijimos el Magone, el Miguel Magone del Distrito 2 de Santa Cruz, entre otros, está en la urbanización España, ¿no? Tiene carreras técnicas. Bueno, vamos a hacerle, porque si no nos hacen publicidad, nos haremos publicidad, pero ahí sea como el Miguel Magone, como el del Distrito 3, el Félix Vascopé, no necesitan publicidad, ya que han formado a muchas personas. Básicamente se ha destacado últimamente, creo que por Autotrónica, ¿no? Sí, Autotrónica, muchas otras carreras, entre eso el pionero de Parvularia. Sí, deben seguir, asumo, con la casita Magone también, que no sí, la he con visto. nuevas proyecciones para este año vamos a tener una nueva infraestructura y equipamiento para la guardería, para que sea una guardería modelo, ¿no? Para que practiquen también nuestras chicas. Hago énfasis en ello, tal vez van a pensar que no se haga un monólogo, sin embargo, ya vamos ingresando en lo que es el módulo 3, en lo que es la importancia de la administración y cómo administrar nuestros recursos. Porque el Ministerio de Educación, fíjense, nos da ítem a los directores para administrar. Y en los CEAs fiscales solamente tenemos ítem y no tenemos infraestructura, etcétera, etcétera. Ya eso es clásico, ¿no? Pero algunos seas como el Magone, el mismo Mamá Margarita, el uno, otro sea decía como el Félix Vascopé, hago esa diferencia con el Félix Vascopé, que es un sea fiscal, tienen muchas potencialidades y manejan muchos recursos económicos, recursos técnicos, tecnológicos, recursos humanos. ¿Ya? Quisiera enfatizar ello para que posteriormente nos vamos desenlazando en este elemento, dicen Catherine, dicen Luis Guzmán también, usted que está pasando, tengo entendido, está transitando, ha ampliado al técnico también, el Calama 3 he visto, entonces es muy bueno. Entonces nos quedamos, dicen Catherine, vamos a tomarlo como referencia, porque usted vaya pensando cuántos recursos maneja, cuántos recursos maneja, genera recursos propios el Magone, Sí, también percibe recursos por conceptos seguramente del convenio quizás, y también generalmente capta recursos, pero fíjense, no solamente la administración se basa en administrar los recursos de manera eficiente, sino también que esos recursos sirven para formar y capacitar a los facilitadores o docentes en este caso. Yo sé que el Magone, no sé si actualmente tiene un ítem para capacitar o formar a facilitadores, no solamente en Bolivia, sino en el exterior también. Entonces, es otra experiencia muy bonita del cual podemos tomar como base para hacer que nuestros CEAs, me preocupa mucho nuestros centros de educación especial, alternativa y tecnológico fiscal, ya que los fiscales carecemos de muchos elementos, ¿no? Entonces, cuando usted me dice que hay nueva proyección con esto de la infraestructura, ampliación, entonces bueno. Gracias, Licen Catherine. Enseguida vamos a necesitar de su aporte. Muchas gracias. gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Licen.
para que no nos... A ver. Alguien que sea de frontera, de lejos, de algún municipio, distrito de la frontera, o sea, que esté, qué sé yo, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, no sé, Arroyo Concepción, o de Yacuiba, o de... ¿No hay alguien? De los presentes, ¿cuánto estamos? De los 10, de los 15 presentes, ¿no hay nadie de ciudades fronterizas? ¿O alguna población intermedia cerca de la frontera? ¿No hay? Bien, vamos a... No sé si nuestro compañero, nuestro técnico de distrito ahora departamental, Dino, está por ahí. Estará atento. Don Dino Fernando Campos está. Bueno, está tomando sol. A ver, vamos a ver a la última, Susi Aban o Aban. Susi, ¿está? Buenas tardes, Licen. Adelante, por favor. ¿De Bien, dónde? Adelante. bien, mi nombre es Chabán, del municipio de Pinto. Perfecto. Muy amable. Me cede unos 2 minutitos o un par de minutos, por favor. Voy a subir la diapositiva que vamos a desarrollar ahora y nos vamos encaminando, ¿ya? No hay ningún problema si quieren seguir comentando, pueden hacerlo, pero nos damos unos 2 minutitos, por favor, para compartir el material. Mientras tanto, pueden ponerse cómodos, cómodas, por favor, para luego ya iniciar, ¿ya? Oye, está
A ver, buenas, continuamos o volvemos, mejor dicho. ¿Me confirman, por favor, si se está compartiendo? Dice como título módulo 3. Sí, dicen, se ve. Perfecto, gracias. Tuvimos unos desperfecto técnico, pero volvimos. Antes de iniciar, ¿qué entendemos nosotros por administración y gestión de recursos? Cuando decimos recursos, lo tenemos aperturados. Pueden ser recursos económicos, recursos financieros, humanos, técnicos u otros. ¿Qué entendemos por administración y gestión de recursos? Si alguien me puede ayudar. A ver, vamos a recurrir a Salomé. ¿Qué entiende usted por administración de recursos y administración y gestión de recursos? No hay doña Salomé. Listen, Aisha. Dicen, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Listen? ¿Qué tiene usted por administración de recursos? El manejo que realiza la cabeza, pues no de todo lo sea económico, los recursos humanos, recursos infraestructurales, todo con lo que cuenta en la administración, que uno puede disponer de ella para mejorar el funcionamiento de esta. Es así, perfecto, gracias, Lisa. Si vemos en No pantalla, sé si la tenemos en pantalla una ayuda a memoria, una presentación, mejor dicho. La unidad temática gestión administrativa financiera. Está. Esto hemos tomado como base de lo que hacemos en el distrito, de lo que se hace en uno de los distritos de Santa Cruz. Partiendo de la gestión administrativa, básicamente se dice que es un eje fundamental para el funcionamiento institucional, el cual permite organizar, fíjense, organizar, coordinar y optimizar los recursos. Vamos pensando qué recursos tenemos, porque esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Con qué recursos contamos nosotros en nuestros centros o en nuestro trabajo? Porque me he dado cuenta de que no todos son facilitadores o maestros, hay también algunos administrativos. ¿Con qué recursos contamos? ¿Ya? Posteriormente, tenemos acá, ya. Luego tenemos la gestión administrativa en educación. Vamos bajando a lo más específico. Entonces nos dice que no es solamente un proceso burocrático. Algún director, a ver, vamos a recurrir a nuestra exdirectora de Samaipata, nuestro, dicen Guzmán, por favor. ¿Cómo usted realiza su trabajo como director? ¿En algún momento viabiliza, facilita o es de los directores que solamente ordena, exige, etcétera? Dicen Guzmán, ¿está por ahí? Dicen Luis. Sí, dicen, gracias. En principio, nosotros en educación alternativa pues respetamos los principios que tiene este ámbito, ¿no? El principio de la horizontalidad y el principio de la participación. Son dos principios que en administración educativa deben ser los ejes fundamentales para poder administrar educación. Porque cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de seres humanos. Y en ese sentido, en ese entendido, es que la administración tiene que ser de manera empática, de manera dialógica
y no así la que conocemos, lo que siempre hemos vivido algunos también y seguimos viviendo otros, de esa administración vertical, esa autocrática, etcétera, etcétera, que ya no condice además con estos nuevos tiempos que estamos viviendo en transformación constante de nuestra sociedad. En ese sentido, la administración educativa pues tiene que ser sobre todo con mucho diálogo, con mucha calidez hacia nuestros colegas facilitadores. Y aquí en el SEA Calama 3, eso es lo que vivimos. Aquí no hay jefes, no hay directores, no hay facilitadores, nada, sino todos somos un equipo de trabajo. Y para poder crear precisamente ese clima organizacional, tiene que haber pues un ambiente también que sea con características más democráticas que otra situación. Eso nos permite que nos permite delegar funciones a nuestros colegas en los diferentes, puede ser, por ejemplo, un consejo andragógico humanístico, y en este caso nuestro, específicamente hablando de Calama 3, estamos creando el consejo técnico para las carreras técnicas, precisamente, andragógico técnico, y esa situación es la delegación de funciones en la administración educativa es pues fundamental, porque no solamente el director tiene que ser el que tiene que manejar todo, el que tiene que decidir, etcétera, etcétera. Precisamente ese principio que le nombraba de la horizontalidad nos da pues esa potestad de poder delegar funciones y que la administración sea funcional. Eso es lo que queremos lograr en nuestra vida educativa. Ahora, para la gestión de recursos, por ejemplo, es crítica la situación y creo que nadie puede lograr solo, por ejemplo, tratar de edificar algo para una carrera técnica como lo estamos haciendo en este momento nosotros. Tiene que ser en equipo, tiene que ser en coordinación, tanto con el centro estudiantil como con los colegas, etcétera, y la comunidad educativa para poder gestionar esos recursos. Porque no solamente en administración educativa se habla de recursos mal dicho, ya de decir recurso humano, por ejemplo, al facilitador o al participante. Y yo siempre estaba en contra de esa terminología de decir recursos a los seres humanos. Pero también tenemos que tomar en cuenta los recursos materiales, en este caso la equiparación, por ejemplo, de una aula técnica, el tener que conseguir recursos económicos para adquirir ciertas herramientas, ciertas situaciones que se nos viene encima, por ejemplo, la configuración de una aula tenemos que comprar, si hablamos de sistemas informáticos como lo que hemos creado en esta gestión, se nos hace un problema grande tratar de hacer la instalación eléctrica, hay que ver que tiene que haber un ambiente para el no calentamiento de las computadoras, es que es difícil. Entonces, ese tipo de recursos, por ejemplo, son más económicos que para ir equiparando esta situación, y eso uno solo no lo puede hacer. No lo puede hacer porque en nuestro ámbito tenemos que ser realistas de que nuestras autoridades pues no nos dan bolas, disculpe el término, no debía haber sido así, pero no nos dan importancia, ¿no? Entonces uno tiene que autogestionarse, si vale el término, en estos recursos para adquirirlos y poder dar una configuración de un verdadero taller para un aprendizaje significativo que además en el ambiente de educación alternativa, usted sabe, licenciado, de que aquí se están formando profesionales, no es una materia adicional como en otro tronco común que tenemos dentro de la formación de los procesos educativos, sino que más bien estamos formando profesionales que vayan a lidiar en un campo laboral. Entonces, para ello necesitamos pensar bien, analizar bien y enfocar bien y tener una visión amplia para poder proyectar este sentido. Entonces, resumiendo todo, la administración educativa es eso, una dirección funcional para lograr los objetivos, las metas propuestas a la adquisición de una equiparación de un aula, etcétera, para dar servicio educativo a nuestros participantes. Sería mi visión, mi querido Luis. Muy amable, dice Luis Guzmán, amplio y claro desde la experiencia vivida en el día a día en su SEA, ¿no? Ha pasado por muchos SEA. Ahora, rescatando lo que decía y el primer punto, que la administración no es un proceso burocrático porque todos hemos sido facilitadores o profesores o maestros de aula. Entonces, muchas veces vemos a nuestro director en su dirección, encerrado, etcétera, y creemos de que él está ahí para mandar y nosotros para obedecer.
Sin embargo, no es así. Más al contrario, es un proceso, dice, que sostiene la calidad educativa, que dinamiza la calidad educativa, garantiza la calidad educativa. Eso vendría a ser de manera muy rápida lo que es la gestión educativa. No es un proceso burocrático, repito, pero es algo que sostiene, y rescatando lo que decía nuestro profesor Luis Guzmán, es en estos tiempos garantizar la gestión o desarrollar una gestión con pocos recursos, seguramente económico, es muy difícil. Es muy complejo, pero no imposible. Por ello, este módulo 3 es muy importante porque tenemos que tener nosotros la suficiente capacidad, si somos directores, para gestionar, si somos técnicos, para viabilizar esos trámites, y si somos facilitadores de educación alternativa o somos maestros de educación especial, coadyuvar a ese proceso. No dejar que el trabajo sea del director solamente. Porque muchas veces, como le vuelvo a decir, decimos, ese trabajo es del director, él es el que tiene que solucionar, y yo hago mis clases, doy mis clases, paso mi materia, paso mi área, mi carga horaria y chao. Entonces, no es así. En ese aspecto, o por otro lado, mejor dicho, hay un impacto que se tiene en la institución. Este impacto puede ser positivo, puede ser negativo, pero depende mucho, en este caso, el punto 1, por ejemplo, dice del uso eficiente de los recursos financieros. Ahora, mucho es posible que estén pensando en que nosotros no recibimos recursos del Estado. Pues sí recibimos. Los ítems que tenemos son recursos del Estado. Esa infraestructura, aunque sea prestada, alquilada, lo que sea, es recurso del Estado. Otro, cuando tenemos un director, así se ha encargado, son recursos del Estado. Por ende, esos son recursos financieros, y en este caso vamos a hacer énfasis a algunos distritos de Santa Cruz y de seguramente Bolivia, que tienen apoyo o la caja chica. Nos van a decir los que tienen caja chica ahorita, por ejemplo, cuánto reciben. En Santa Cruz me parece que era 10, seguirá siendo 10 bolivianos por estudiante. Es decir, a mayor cantidad de estudiantes, yo recibo más dinero. Tengo 100 estudiantes por 10, pues 1000. Tengo 200 estudiantes de la misma manera, pero algunos directores en algún momento, para evitar esta burocracia, fíjense, estamos volviendo a la anterior diapositiva, es la rendición de cuentas muy burocrática, y por ello se retrasan mucho estos procesos. Pero estamos generalizando. En el peor de los casos, hay otros CEAs, como yo siempre he trabajado en área rural, no recibimos ni un boliviano por parte de los municipios, por parte de ninguna organización gubernamental, aparte de los ITES, ¿ya? El punto 2 se refiere a la organización del talento humano. Lo tomaremos nosotros como vamos a decir, la creatividad o la expertise del facilitador. A ver, yo entiendo que el expertise de la Licen Aisha debe ser, mejor dicho, no sé, Licen Aisha, si me escucha, ayúdeme. Usted es experta en tinte, en rayito, en corte, no sé, ¿está Licen Aisha por ahí? Sí, Listen, mi ¿Cuál de esos? especialidad es belleza Belleza integral. integral, y yo trabajo con todo lo que es el área de belleza, maquillajes, Perfecto. colorimetría capilar, colorimetría facial, todo Déjeme, eso. déjeme saber, pero ¿cuál de esos, de esos rubros, le llamemos así, cuál es el que más le gusta, o el que le sale mejor, o el que mejor lo hace? El que hago apasionadamente y me encanta es maquillaje. Maquillaje, perfecto. Trabajo con todas Entonces, las áreas, me gusta mi trabajo, pero me encanta maquillaje. maquillaje, perfecto, gracias. Partimos del maquillaje. Entonces le dicen a Aisha, le es experta o le gusta más, ese es su talento. Pero antes de tener, es posible que haya sido innato, haya sido adquirido ese talento de maquillaje, pero
su expertise de la Licen Aisha seguramente ha iniciado desde abajo, etcétera, pero se ha especializado en maquillaje. Entonces, ese es el talento. No todos tenemos talento o creatividad para todos. No todo lo podemos hacer todo. Por ejemplo, dentro del equipo de facilitadores, hay algunos que les gusta hacer deporte, fútbol, futsal. A otras facilitadores o maestros o maestras les gusta, son más creativos para danzar, para bailar, para organizar rifas, organizar kermés, etcétera, etcétera, una serie de actividades. Y parte de eso es el talento humano. Y nosotros como directores o como facilitadores o como maestros tenemos que organizar ese talento de acuerdo a su expertise, más que a la disponibilidad, a la creatividad. ¿Ya? Tercer punto, disponibilidad de materiales. A ver, no es bueno ejemplificarse, pero vamos a tomar como ejemplo una experiencia en formación técnica en donde fui director en algún momento en Mamá Margarita, por ejemplo. Tenemos gastronomía, pero faltaban latas para hornear, faltaban algunos hornos y ni siquiera tuvimos que hacer muchos convenios, sino hablamos con alguna organización como Save the Children y nos ha apoyado con ese material, con esos materiales. Pero fíjense, ese material que tenemos ahora no es para el director que se ha quedado en ese centro. Es parte de esa disponibilidad de material que se ha quedado ahí. Por otro lado, hay centros que tienen, hablemos del Magón, tiene disponibilidad o tiene, ¿cómo se llama? Potencialidad. La disponibilidad de material viene en función a la potencialidad de que podemos tener del contexto de nuestro entorno. Es decir, si nosotros producimos, hacemos gastronomía, ¿para qué vamos a producir esos alimentos si no es solamente para nosotros, si no lo vendemos? Tenemos que vender. Decía, partiendo del ejemplo de la Licen Aisha, si le gusta el maquillaje, pues de hecho ese producto o ese trabajo puede venderlo. El cuarto punto, que es el funcionamiento de los procesos que se tienen dentro de la administración, procesos pedagógicos, procesos técnicos, incluso los materiales también son parte esencial para desarrollar un buen clima laboral, que concluye con el clima organizacional. Si yo no organizo de manera adecuada, decía el Licen Guzmán, estamos conformando la comisión, algo así, recuerdo, para conformar las carreras técnicas. Pero esa comisión es, si se quiere, interdisciplinaria, interinstitucional, como se le llame, seguramente va a formar parte el director como parte, el centro de estudiantes. Si hay el barrio o la zona, la junta, la OTB, mejor dicho, los productores. No recuerdo qué carrera tiene Licen Guzmán, si me ayuda, qué carreras tiene ahí, qué carrera está aperturando, mejor dicho. Licen, estamos aperturando una carrera técnica de inglés técnico y comercial, que va dirigido no solamente a un inglés dialógico, sino va más allá, porque creemos nomás en el diagnóstico realizado que se necesita bastante para la aplicabilidad en todas las carreras técnicas y facultativas. Luego hemos aperturado, mejor dicho, la carrera de emprendedores de prácticas deportivas. Es otra de las carreras que nos está dando, creo, buenas luces, porque creemos nomás de que no es nomás agarrar y patear una pelota o lanzar al cesto o driblear una raqueta, etcétera. Va más allá de eso, porque creemos también en el estudio que hemos realizado de que tiene que bastante ver la parte psicológica, la parte física, en la preparación física, para que el profesional que ingrese en nuestro centro tenga precisamente esa capacidad de enseñar, de conformar, de construir un grupo humano que sea competitivo en el deporte.
Luego tenemos la carrera Sistemas Informáticos. De la misma manera, muchos confundimos cuando hablamos de sistema informático, a veces estamos confundiendo con la sistemas computacionales, por ejemplo, que están más dirigida a lo que es esta parte de la computación más básica, de los manejos de paquetes, etcétera, etcétera, como ofimática, por ejemplo, que no va para esa situación, sino que estamos viendo, por ejemplo, dentro de la información, la construcción de páginas web, nada que ver, digamos, con armado, desarmado o reparación de computadoras en el hecho tangible, sino va más allá para trabajar en elaboración de páginas web, algunas otras aplicaciones que puede, como Django, por ejemplo, de esa manera que se han elaborado ese tipo de aplicaciones, pero también va la parte de sistema. El sistema no estamos viendo nosotros como que si fuese una partecita de la informática, sino estamos viendo como la parte de la instalación de las redes, por ejemplo. ¿Qué es una red? ¿Cómo puede trabajar unas computadoras en red, etcétera, etcétera? Todas esas partes es lo que estamos nosotros haciendo dentro de un poco reformulando, si vale el término, la malla curricular en ese sentido, porque creemos que de aquí tienen que salir profesionales capaces de ir al mercado laboral con ese tipo de perfiles que estamos elaborando de egreso, que ya lo hemos hecho, ya tengo para el proyecto, precisamente hemos tenido que elaborar todo esto para poder tramitar la habilitación de nuestras carreras técnicas, porque cuando tramitaba yo las resoluciones ministeriales y los RUE para los centros de educación alternativa, lo hacía con la visión de que sea completo. Siempre he tramitado, por ejemplo, con EPA, ESA, ETA, pero ETA he tramitado como la que tenemos en Calama y eso nos ha facilitado bastante para hacer la tramitación y la habilitación de las carreras técnicas. En ETA, por ejemplo, siempre, en mi RUE, por ejemplo, y en mi fase dice educación técnica, nivel básico, nivel auxiliar y nivel medio. Eso debería ser todos los centros debemos tener ese tipo de situación en nuestro RUE para que podamos ampliar, cerrar sin mayor burocracia las carreras técnicas que ameriten el mercado laboral. Ese es mi querido Licen. Gracias, Licen Guzmán. Para los que, a ver, sintetizando un poquito, para los que no conocen o no manejan los, los ciclos, ¿no? Los niveles de formación, primaria, secundaria, primaria EPA, secundaria ESA y ETA, educación técnica de adultos, nomás para contextualizar un poquito. Básicamente, estuvimos haciendo énfasis en el clima, decíamos, organizacional. Lo que ha mencionado, por ejemplo, el Calama 3 está en el kilómetro, Licen Guzmán, 6, 5. Kilómetro 6, doble vía La Guardia, más Así es. conocido, sabía así que era la Grigotá, prolongación Grigotá, pero más conocida como la doble vía La Guardia. Estamos bien en el kilómetro 6. Estamos un poquito en un barrio periurbano, que llamamos aquí para Y no por decir. por ser un barrio ya céntrico, periurbano, aparte Sí. que es grande, entonces por ello es muy eficiente. Yo le aseguro que va a tener una alta demanda en inglés comercial. Sí, ministro, Así increíble. en la carrera de entrenador de práctica deportiva, y básicamente lo que es sistemas computacionales es una especie transversal, ¿no? Para todas las carreras. Pero volviendo un poquito no es tan fácil. Por eso tiene que ver mucho el clima organizacional, decíamos, porque se tiene que conformar, no dejar el trabajo solo para el director, lamentablemente a veces es así. Para organizar una carrera técnica hay que conformar una comisión, hacer los trámites, y no sé si hay uno o dos técnicos departamentales por ahí que ya los he chequeado. A veces nuestros técnicos son burocráticos, pues no vuelvo a hacer mañana, no hay tiempo, ha cambiado la reglamentación, vuelva. Para ello debemos también nosotros conocer la normativa. Y tenemos a nuestra directora de Prefa, si está por ahí me hace saber, diré. Por ejemplo, en especial, mejor dicho, tenemos también el técnico productivo, y en el Prefa, no sé si en el A o en el B de uno de los Prefas me dijo, tenemos el técnico productivo, no sé si ya se estará certificando. Es decir, nuestros estudiantes de educación especial de igual manera se forman a nivel técnico y tienen que seguir todo este procedimiento
Y la conclusión del proceso de formación, de igual manera, tiene el técnico productivo, básico, auxiliar y medio en algunas carreras o áreas de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a su discapacidad. ¿Es así, dice a nuestra directora del PREFA? ¿Está por ahí? ¿O está ya descansando? ¿Cómo se llama? Ahorita lo voy a descubrir. ¿Quién trabaja en PREFA? No es Susi. Ya. Hasta que aparezca nuestra directora de PREFA, continuamos. Viene una pregunta abierta para todos, si podemos ver, me indican, se visibiliza, ¿no? La pregunta de reflexión. Y luego hacemos una pausita. ¿Cómo afecta la mala o una mala administración, una mala gestión, mejor dicho, gestión administrativa al trabajo docente, al trabajo del facilitador, al trabajo del director en el proceso de formación? Cuando hablamos del proceso de formación, estamos hablando de nuestros estudiantes. Así desarrollemos nosotros ahora una carrera, digo, no sean carreras técnicas que estamos haciendo más énfasis, así sea humanística. Alguien hace rato, alguna facilitadora de matemáticas nos decía que está desarrollando facilitadora del área de matemática. Fíjense, profe de matemática para todos los que son docentes o facilitadores del área humanística y de especial. Cuando creemos que las clases de matemática, lenguaje y comunicación sociales y otras solamente las damos para cumplir, para que ese participante o ese estudiante pase de curso, entonces no estamos contribuyendo a un proceso de formación. Esas matemáticas pues le debe servir para su vida. El lenguaje de igual manera, así como el social, para realizar un análisis de la situación real, porque si hablamos de educación alternativa estamos hablando de jóvenes adultos. A excepción que hablemos de educación especial, que es un tanto diferente, pero de igual manera a nuestros estudiantes no debemos minimizar, ni debemos improvisar, más al contrario, nuestras planificaciones, decíamos al principio, si bien son flexibles, pero deben responder a un objetivo y a un proceso de formación integral. Entonces viene la pregunta, esta pregunta dice, ¿de qué manera afecta una mala administración al trabajo del profesor o del maestro y así también al proceso de formación de nuestros estudiantes o de nuestros participantes? ¿Afecta o no afecta? Tienen la palabra. ¿De qué manera afecta? Bueno, vamos a darle la palabra a... me corrige si estamos claros, Daila Montoya Cuella. Buenas tardes, Licen. Dalila Montoya es mi nombre. Dalila, perdón. Un No gusto veo bien. saludarlo. No se ¿Usted dónde preocupe. trabaja, perdón? En el CEA Don Bosco C. Don Bosco C está por el Santa estadio. Cruz, en el estadio, ahí en la esquina del estadio. Claro, claro, en el estadio fuimos una vez, ya recuerdo. Claro ¿Usted que es sí. humanística o técnica? Yo soy la directora del CEA, dicen, y venimos peleando para volvernos técnicos y hasta ahora nuestra resolución sigue trancada, pero bueno, Ahí está en manos de Dios. hay un técnico que está en clase, le cuento ahorita. No, pero mi técnico es el único que me ayuda, él y Elisa Beto. Son los únicos que me ayudan. ¿En dónde está paralizado su trámite? En La Paz, mi Licen, si usted me puede ayudar, es solo que vayan y hagan la aclarativa, que nuevamente vuelvan a hacerlo porque me la hicieron mal. Ya, de unas 2 semanas vamos a volver, pues, después charlamos. Ya, mi Licen, Ya, está bien, pero si podemos apoyarle, está bien. le Vamos a la agradezco. pregunta, no se preocupe. ¿De qué manera afecta a la administración? Le dicen, aquí está la pregunta. ¿De qué manera afecta a la gestión, mejor dicho, una mala administración? Bueno, Licen, primero, cuando hay una mala administración, hablando directamente del tema, cómo esto repercute en el plantel docente, primero pues se crea un clima laboral tenso. Los maestros suelen sentirse controlados y con poca autonomía. Eso disminuye indudablemente la motivación y la creatividad, porque imagínese un maestro que llega a su fuente laboral
y sabe que en lugar de encontrar un verdadero líder que es el que va a alentarlo, motivarlo, va a encontrar ahí un patrón, ¿no? Entonces no hay esa motivación para poder llegar. Después también causa un estrés y un desgaste emocional, indudablemente, pues, ¿no? La presión constante y el temor a sanciones, y puede generar ansiedad en la persona. Al generar ansiedad, pues, genera lo que es el cortisol y nos produce un tema de estrés. Y un maestro estresado en el aula, imagínense cómo va a repercutir eso en los estudiantes, indudablemente lo van a sentir y el clima se va volviendo bastante tenso. También la motivación pedagógica, uno no sabe si puede innovar, si puede hacer cosas nuevas, porque a lo mejor el director lo toma de mala manera, porque cuando uno innova, ahí corre el riesgo de que a uno le puede salir las cosas bien o le puede salir las cosas mal. Y si nosotros a nuestro director no lo vemos como nuestro primer aliado, entonces preferimos nomás, pues, no continuar, digamos, con la rutina de siempre. También cuando tenemos un director que no es un verdadero líder, indudablemente las relaciones interpersonales se van deteriorando. Esto va a debilitar la confianza tanto que tiene el docente con su director y también a veces un mal ambiente entre colegas. Y ese es el liderazgo que hablaba al principio el licenciado Luis. Hay personas que creen que al asumir un cargo de dirección se están volviendo capataces y es todo lo contrario, ¿no? Porque sabemos que la administración es simplemente la conformación de un equipo donde todos somos necesarios, todos somos importantes porque todos apuntamos a un mismo objetivo. Entonces ahí es donde a veces falla el tema de las relaciones interpersonales. Eso sería, querido Licen. Muchas gracias, Licen Dalila, de verdad importante su punto de vista. A veces tenemos nosotros muy buenos, por ejemplo, cuando vamos a asumir un cargo para dirección, hacemos un pequeño proyectito, un proyecto institucional. Y ahí plasmamos nuestros sueños y aspiraciones, pero resulta que voy y me choco con una pared o con un muro que es mi director distrital, porque nunca trabajé en educación alternativa, ni especial, ni técnica, siempre fue, no es malo ser docente, o digo director, o profe de educación regular, pero cuando no entendemos la lógica de funcionamiento de educación alternativa es muy complejo. Por tanto, nosotros como directores o como profes o como facilitadores tenemos que tratar de viabilizar, buscar los nexos, los contactos necesarios y no claudicar en el intento. Los entiendo perfectamente a nuestros directores que han entre el 2023 o 24 y 25 han caminado harto por la resolución, por la ampliación, mejor dicho. También fuimos parte y no se pudo, la verdad, a veces y nuestras autoridades no nos entienden. Y para evitar esos mal sabores, esos tropezones, hasta otras cosas, y estrés, decía nuestra directora Dalila, para evitar ese estrés, prefiere el director cruzarse de brazos y se queda, pues no, total, igual me están pagando. Si no amplió y no estoy gastando mi dinero ni en taxi, entonces viene el conformismo, pero no tendríamos que partir de ahí, más al contrario, seguir luchando, seguir intentando hasta conseguir nuestro objetivo. Alguien, Dino, por favor, su micrófono está encendido. Alguien más que esté su micrófono encendido, por favor. Licenciado Santiago Gutiérrez. No sé si Dino, apague su micrófono. Licenciado Santiago, ¿está? Santiago Gutiérrez. Sí, estoy, pero estaba apagado mi micrófono. No soy yo. Yo le digo ahorita quién es. No, adelante. No. A la pregunta, licenciado Santiago. Sobre. Claro. Ahí está en pantalla. ¿De qué manera afecta la gestión una mala administración? Afecta muchísimo, pues no se puede trabajar. Existe un puente sin pase con los colegas, inclusive con los padres de familia. Usted, dicen, es profesor, ¿dónde trabaja? Soy director. Pero no. Soy director de una educativa de nivel primario. ¿En qué distrito, perdón?
la cartera. El plan 3000. Plan 3000. Gracias, licenciado. Ay, con este nadie, andate con el hilo. Cuelguen su micrófono, De las dos, apaguen. decirle. De las dos, Mosura. Licenciado Morales o licenciada Morales. Uno, ¿dije? Oye, Dino, ¿y mi pollo? En tu gorra, agárrame pollito. En tu gorra, agárrame pollito. Licenciado Morales. Ya pues, agárrame pollito, oye. Cuelguen su micrófono, después venden los pollos. Uno, dije, sacaste. Morales. Mamá te está llamando la Rocío. No es que son ponedoras. Hola, el licenciado Morales o licenciada Morales. Eso, tu hermano. ¿Se le estaban dando? Licenciado Dino, su micrófono, por favor, apague, mucha interferencia. Está con el niño de los pollos. La licenciada Patricia está pidiendo la palabra, mi querido, dicen Jimmy. Adelante, licenciada Patricia. Buenas, mi licen. Hablar sobre el tema de la mala administración en dirección propiamente, bueno, pues es un tema bastante, ¿cómo se dice? Em, complicado cuando no se es buen líder, cuando no ha comprendido el trabajo en equipo, eso, ¿no? Y bueno, yo también preocupada porque en algunos CEA están todavía los directores encargados y, y vienen 2, 3, 4, 5 gestiones, la misma persona. Yo veo de que algo se tiene que hacer al respecto porque hay otro maestro que tiene nuevas ideas, nuevas expectativas para dirigir un CEA, ¿no es verdad? Mientras que en otros centros que ya cuentan con su dirección, se respeta lo que es el tema de institucionalización por las 3 gestiones, o cada gestión, mejor dicho. Pero esto no se da en otros centros de educación alternativa, al menos en rurales. Hay personas o colegas que están por 2, 3, 4 años, ya van la misma persona y esto se vuelve como rutinario, diría yo, porque no, no da espacio a querer a, a crecer como centro, a querer trabajar, por más que el colega o la colega se mate, por decir, eh, realizando estudios, capacitándose, haciendo cursos y más cursos, no va a tener el espacio para poder trabajar por su centro, ¿no? Porque nosotros bien somos llamados a educar, a formar jóvenes para la vida, como bien decía, y rescato, ¿no? De lo que hablaba usted, Listen, Jimmy, de que nuestros jóvenes no solamente es que ellos van a salir bachilleres en tema humanística, bachilleres y ya, o formación técnica y ya. Hay mucho más que eso en los centros donde tienen que trabajar en el tema de humanística, que nuestros jóvenes quieran ingresar a un instituto, a una universidad o a una formación técnica. Y por ende también nuestros jóvenes que están en las carreras técnicas tengan bien la idea ahí de que pueden emprender, pueden trabajar, porque no es solamente egresarlos y dónde está lo demás, ¿no? Porque tenemos que también tener más que compromiso, diría yo, como maestro, estar con ellos y hacerle, como decir, un seguimiento. O sea, ¿qué maestro, qué colega está feliz cuando sus jóvenes han pasado por su aula
y después uno lo encuentra, es abogado o es maestro, entonces eso pues satisface bastante a uno como profesional, ¿no es verdad? Ese tema quería tocarlo yo por el tema más que todo de los encargados, ¿no? Eso, Bilice. Hola, Lice. Hola. Hola, 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 hola. Ahora sí van a disculpar, estaba apagado. Adelante, Lisen, ahora sí, adelante. Adelante. Buenas tardes, Lice. Muy buenas tardes, adelante. ¿Me escucha? Así es. Sobre la pregunta que mencionaba usted Usted sobre es las dificultades. Jesús. ¿Aló? ¿Sí? Usted es Jesús, Jesús, ¿no? eso va. Adelante. Sí. Bueno, yo soy director de una unidad educativa regular. En base a su pregunta, dicen las dificultades que hay, pues una mala organización, pues, hay falta de coordinación en algunas actividades, ¿no? Cada docente trabaja por su cuenta y no se avanza con un mismo objetivo institucional, la verdad. Otra de las dificultades también cuando el director es autoritario, vamos a decir, es también el retraso en la planificación y cumplimiento del currículo, confusión, a veces pasa, eh, hay una mala comunicación, pues, ¿no? Sí. Hay una mala comunicación, decía Lisen. Algo pasó, se cortó. No hay problema, se entiende, dicen Jesús. Decíamos, a ver, antes. ¿Me confirman si se visibiliza? ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, licenciado. Gracias. Sí, dicen, se comparte. Muchas gracias. Vamos con, excelente, concluimos con esta reflexión, decíamos, esta preguntita que afecta definitivamente de una mala manera. Para seguir avanzando, de posterior a la reflexión tenemos unos principios básicos de una administración eficiente y principios clave. La administración, dice eficiente, implica un uso adecuado o racional de una planificación estratégica y de los recursos, por ende. Por otro lado, los principios básicos de una administración eficiente son el uso óptimo de los recursos, todos los recursos que tenemos a la mano, la eficiencia para cumplir los objetivos. Primero, la eficiencia para hacer uso de todos los recursos. Segundo, la eficacia para cumplir los objetivos de manera rápida. Hay una, hay una, hay una diferencia, mejor dicho, hay una, voy a hacerle una pequeña preguntita para todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Conocen la diferencia entre la eficiencia y la eficacia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia o será lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Hay diferencia entre la eficiencia y la eficacia o es lo mismo? ¿Cómo será? ¿Qué dicen? No, no es lo mismo, Listen.
porque uno de ellos requiere más recursos, ¿no? Se puede lograr las cosas, pero requiere más recursos. Entonces, y en cambio, eso es la eficacia, ¿no? En cambio, la eficiencia se lo puede adquirir también, pero con menos recursos. Ya, está bien, perfecto. Disculpe, Liz, no sé si es mi internet, pero yo no veo que esté compartiendo pantalla. Yo lo veo a usted, pero no veo la diapositiva. No sé si mis colegas logran ver la diapositiva. Ahora, Hola. No, dicen solamente a usted bueno, personalmente desde acá, usted nomás. no se está compartiendo, me indican los demás, ¿me confirman? No, Listen, no se ve la diapositiva. Ya vamos a, perdón, un segundito, vamos a volver a compartir. A ver. Ahora sí. Ahora sí, Listen, ahora sí se ve las Sí. diapositivas. Gracias. Van a disculpar, se salió seguramente. Ya. Decíamos la diferencia entre eficacia y eficiencia. Ya decía nuestra compañera Dalila la diferencia, pero yo les cuento una, por ahí lo encontré. En cierto lugar habían dos personas, el jefe y el aprendiz, o el profe y el estudiante. El profesor le manda al estudiante, le dice, ve a ver a ese carro, a uno de los estudiantes, ve a ver qué tiene ese carro. Vuelve el estudiante y le dice, lleva un cargamento de arroz. Perfecto. Le pregunta, el mismo maestro le da la instrucción al segundo estudiante, le dice, ve a ver qué tiene ese carro. Vuelve el estudiante y le dice, es un vehículo que va conducido por tal persona, lleva arroz de la Argentina hacia Santa Cruz, tantos quintales, llega en tantos días, industria, etcétera, más detallado. ¿Cuál es eficaz y cuál es eficiente? El primero es eficiente. ¿Cuál de los dos es eficiente y cuál de los dos es eficaz? La pregunta viene. ¿Cuál es eficiente y cuál es eficaz? ¿El primero o el segundo? Vuelvo a decir, el primero solamente fue a preguntar al chofer qué es lo que llevaba y le volvió inmediatamente y le dio la respuesta al maestro lo que quería saber. El segundo volvió con la respuesta, pero con una respuesta mucho más amplia y completa. ¿Cuál es eficaz y cuál es eficiente? ¿Perdón? El primero es eficaz y el segundo es eficiente. Correcto. Ahora, a ver, quiero ver quién es. ¿Quién me ha respondido, perdón? Yo, profe, la profe Aisha. Aisha. Correcto. A ver, el primero es eficaz, el segundo es eficiente, ¿cierto? ¿Así dijo? Sí, me dicen. Sí, así. Es así, correcto, es así. La eficacia no es lo mismo que la eficiencia. Nuestra planificación y nuestra administración debe ser eficaz y debe ser eficiente. El primero es, la eficacia es el cumplimiento de los objetivos rápidos. El segundo, la eficiencia es el cumplimiento de los objetivos de manera integral, de manera amplia. Esa es la diferencia. Ambos términos o ambos elementos son muy importantes. ¿Ya? Excelente. Dicen Aisha. Ahora, el tercer aspecto o el tercer principio, la economía, racionalidad en los gastos. En algunos centros de convenio se cobra de manera yo diría muy acertada, muy transparente. En algunos centros fiscales normativamente no se cobra, pero muchas veces por debajo de la mesa, aunque está mal expresado quizás, aunque estaba permitido en la norma cobrar, se cobraba también. Y ahí venía el problema de la administración. Y la norma, si bien al principio decía la anterior, la 001 anterior decía no se cobra, pero en la parte, en la segunda o al final decía sí se tiene que cobrar bajo ciertos requisitos. La transparencia en la gestión de esos recursos y la responsabilidad. Ahí viene a ver bien, a ver si ya está nuestra compañera del PREFA, la directora del PREFA, ¿se encuentra ya?
Listen, me olvidé su nombre. No hay problema si no está, pero listen, Catherine. Sí, dicen. Listen, usted me va a ayudar en la administración. Primero me confirma, se está compartiendo, ¿no? Sí, está compartiéndose. Gracias. Así de manera rápida, ¿cuántos recursos maneja? Un aproximado. ¿Recursos económicos? ¿Se Así refiere es. específico? Sí, Ah, sí. ya. Ya, porque recursos humanos, 36, recursos Un aproximado. económicos, es un aproximado Ya, estimo que de unos 200.000 más o menos en el año. perfecto. Unos 200. Ahí la dejamos. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Algún director de un CEA o de un colegio fiscal? ¿De un CEA fiscal? ¿O de un centro de un CEA que no maneje recursos? Lisa, nosotros somos fiscal, el SEA Don Bosco, y el único recurso que percibimos una vez al año es de la alcaldía, que hasta Caja el chica. 2024, Caja Chica nos daban 10 bolivianos por estudiante, y el año pasado yo he recibido 20 por cada estudiante inscrito en el semestre. ¿Este año no tiene licencia? ¿Caja chica? 2025 recién vamos a gestionar, Licen, pero hasta el 2024 por lo menos yo he sido una de las beneficiadas porque sí hemos Perfecto. recibido Caja Chica y fue en 20 bolivianos. Hay que ir a Qué, exigir al Sí, alcalde Aisito. Ya, qué ya suerte. tengo. Aisito. licenciado, licenciado, ¿Algún sea fiscal? Adelante. el 2025 hemos recibido 20 bolivianos por estudiante. El 2024 era 10 bolivianos. Perfecto. Por ejemplo, yo he recibido algo más de 15.000 bolivianos. Excelente. Ya. Eso, fíjense, de los dos SEAs que nos han, los dos SEAs últimos, el Don Bosco y el otro, se ha recibido 20 bolivianos, pero hay otros SEA, si alguien me corrobora, de otros distritos o de otros municipios que no sean Santa Cruz, que no reciben nada, ni un boliviano. En contraposición a ellos, a esos centros, como decía nuestra directora del SEA, Miguel Magone, del Distrito 2, maneja alrededor de 200.000. A ver, ya sabemos que los recursos que emite el municipio por caja chica lo invertimos, ¿no? En, qué sé yo, material de limpieza, escritorio, etcétera. Y muchas veces más la burocracia, pero bueno, también nos ayuda de alguna manera. Pero, Licen Catherine, ayúdeme a entender de qué manera lo invierte o lo gasta así, en castellano, esos 200.000 que Bueno, tiene. en realidad yo no soy parte para nada de la parte financiera. Así es. Hay una contadora y el responsable salesiano al ser de convenio, ¿no? Sin Ujú. embargo, el dinero está distribuido inicialmente en dos partes, que es la parte administrativa y la parte de cada responsable de carrera. Los que se hacen cargo de los cobros, de los aportes que sea de parte de los jóvenes, son los profesores en realidad, ¿no? Se hace una división de 60 y 40% y la parte administrativa se encarga de los sueldos de los administrativos, ya que funciona mañana, noche y sábado. Nosotros contamos solamente con 26 ítems, tenemos cerca de 40 paralelos, entonces todos los demás paralelos son pagados por la institución. Se paga aproximadamente como 1.500 a 1.600 horas cada mes. Entonces se tiene que distribuir cada carrera el presupuesto para el pago de los docentes, ¿no? Por esas horas excedentes. Pero adicional a eso, el 50% del dinero tiene que destinarse exclusivamente para equipamiento, ya que los profesores están obligados todos los años a tener 3 capacitaciones por año, una pedagógica y una de su especialidad. Entonces, eso nos ayuda para poder equiparnos y actualizarnos dentro de cada una de las carreras. Y también se hace la compra para los docentes para que hagan las demostraciones de algún tipo de insumos, ¿no? Aparte del equipamiento, de lo que se vaya a utilizar.
también nos hacemos cargo de servicios básicos porque no lo cubre toda la alcaldía. Tenemos 2 medidores de agua, tenemos 3 medidores de luz y la alcaldía solo nos cubre uno y uno, ¿no? Que son los más baratos en realidad, porque si no lo perderíamos el cupo ese. Y de esa manera más o menos, pues, ¿no? Es donde se hace la distribución en actividades deportivas, actividades culturales también, y, y nos lleva también una contabilidad de control, EPDB, que es Escuelas Populares Don Bosco, y con una fiscalización desde Cochabamba, ¿no? Entonces no es que se cobra y se gasta, no. Tiene que haber respaldo, así como hacemos lo de la caja chica, absolutamente de todo, con sellos, con firmas, facturado, y se hace de manera mensual, o sea que es un poquito más tedioso revisar gastos porque mensualmente se hacen los reportes de todos esos gastos, ¿no? Y cuando llega ayuda de alguna de los programas que nos apoyan, hacemos exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, administración, el encargado de cada carrera y se hace el reporte mensual. Eso podría explicarles de la situación de Marván. Excelente, excelente, Lisen Caterín. Hay otro, ¿se escucha, no? Sí. Hay un ejemplo, mejor dicho, les comparto el ejemplo, el sea Miguel Magones de convenio del Distrito 2. En el Distrito 3, o quizás me ayudaría si algún facilitador que trabaje en el Félix Vascopé del Distrito 3, pero si no trabajan, por lo menos lo conocen, ¿no? Van a escuchar Félix Vascopé. ¿Conocen, no? Sí, conocemos varios. Sí, lo conocemos. Ya, el Félix Vascopé es uno de los CEAs que genera recursos propios, es fiscal. Hay una diferencia entre los de convenio y el fiscal. El fiscal, como cualquier otro que solamente tiene ítem e infraestructura. Entonces, por ejemplo, hacen diferentes actividades productivas, hacen ferias, creo que también alquilan sus trajes, a fin de año venden paquetes de promociones, desde la filmación, el arreglo, los globos, etcétera. Bueno, todo lo que implica un arreglo para un paquete de promoción. Y eso lo venden. Cuando estuve en algún momento, cuando me informé, entonces este año vamos a comprar, por ejemplo, esa recaudación recaudan 20,000 o 50,000. Este año vamos a comprar 10 laptops, 10 computadoras. Vamos a comprar 20 DAPs o vamos a hacer instalar 5 aires acondicionados. Entonces, fíjense el ejemplo que daba la Lisen Caterín. Efectivamente se trabaja con convenio, mejor dicho, se trabaja con apoyo exterior muchas veces, pero también con recursos propios porque se cobra un aporte a los participantes. En el Félix Vascopé por ahí se cobra menos, pero hacen este trabajo de ofrecer paquetes y vender servicios. Y con eso compran su equipamiento. Producto de ello es pues el 2021. Entre el 2021 hubo un problema serio de la directora. Bueno, vamos a entrar en detalle porque habían indicios, hasta ustedes saben, son indicios de mala administración, etcétera, que ha llevado a una mala gestión todo el 21, 22 hasta concluir casi. Pero es un ejemplo claro. Les vuelvo a decir de que cuando hay una buena gestión por parte del director o la directora, se generan recursos para mejorar el equipamiento, no necesariamente para la infraestructura, pero para conseguir recursos y de esa manera caminar o de esa manera avanzar mejor. Entonces, ese es un ejemplo, les vuelvo a decir, de cómo podemos nosotros también generar recursos para nuestros centros. Si alguien tiene algún otro ejemplo de cómo puede captar recursos o consulta, porque la idea justamente de este diplomado es compartir experiencia y hacer de que esas experiencias sirvan para otros contextos. Listen, porque el Estado, adelante. Yo también fui directora de un colegio, de un CEA fiscal, y justamente cuando fui a Miguel Magones querían de que yo me haga cargo de todo, y fue esa idea que di de mi CEA fiscal que se adoptó y se mejoró mediante instrumentos y herramientas en Magones, porque Magones también, antes de que yo entre,
se centralizaba todo solamente en la directora y lamentablemente no fue muy buena la gestión, ¿no? Porque hubieron muchos percances económicos. Mm. Entonces yo no quería que vuelva a pasar lo mismo. Entonces yo recuerdo que cuando inicié en el Japón 6 como directora, los 3 años que estuve ahí, lo aprendí de una directora que tuve anteriormente en un colegio regular. Nosotros cobrábamos en el Japón 6, le comentaré, y con la venia de mis colegas y el apoyo de ellos, la parte administrativa más el centro interno con los presidentes de curso, llegábamos a un acuerdo, hacíamos actas firmados, convenidos por ambas partes, y se hacía un cobro semestral por cada uno de los jóvenes que estaban inscritos y cada vez que se realizaban las compras iba un docente con uno del centro interno, yo recepcionaba el dinero y hacíamos recibo. Entonces cada fin de semestre nosotros hacíamos una reunión general y mostrábamos todo el ingreso con estadísticas de operativo y todo, quiénes pagaron, quiénes no pagaron por lista, y se daba copia de todo eso a cada uno de los presidentes de curso. Y la verdad que nunca tuve problemas, tuve solo una denuncia en esos 3 años y me gustó mucho la experiencia, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo trabajo en un fiscal, que por eso no cobro. Muchas veces me dicen, porque vos estás en convenio, te va mejor. Y yo digo que es totalmente falso. Más bien esa experiencia ayudó a que tengamos esta logística actualmente en Magone, ¿no? La única diferencia es que aquí tuvimos la oportunidad de tener muchas herramientas de otros programas del manejo económico, lo cual lo hace más transparente. Y estoy segura de que si me voy a trabajar a un fiscal y utilizo la misma lógica, me va a ir bien porque cuando las cosas se hacen de una manera transparente en el uso del dinero y hay personas que intervienen y no solamente es la mano de uno, me parece que no hay mayor dificultad en querer hacer algo, en querer hacer compras y tener una buena gestión, ¿no? Así que lo comento como experiencia porque creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Para poder avanzar. Gracias. Es así, dicen, Catherine, muchas gracias. A veces nosotros nos limitamos cuando, tal como decía la Licen Catherine, en centros fiscales, tenemos muchas limitaciones, de verdad, sí, tenemos limitaciones. Pero el desafío justamente es hacer sacar, mejor dicho, sacar de fortaleza de esas limitaciones. Ya le había comentado el SEA, el Félix Vascopé tiene muchos inconvenientes grandes y otro, hay en Santa Cruz también, otro mucho más grande quizás en tamaño como es el boliviano alemán de Plan 3000, más humanístico, bueno, humanístico y técnico. Pero cada SEA tiene una política, muy ya nos decía nuestra directora Dalila también de Don Bosco, tiene una política muy particular. Quizás ahí, Licen Guzmán, usted me va a dar, no, bueno, va a corroborar, no que me dé la razón. Tal vez un poquito nos hace falta trabajar en red, que nos apoyemos, que nos ayudemos, como los que tal vez hacemos los de convenio, ¿no? De alguna manera no. Intercambiamos experiencias, nos apoyamos frecuentemente de una manera mucho más meticulosa quizás, y lo cual difiere un poquito en nuestros SEA fiscales. Si bien pertenecemos a un distrito, nos juntamos, nos reunimos cuando hay alguna actividad deportiva, cultural, social o cuando hay consejos. Pero después poco compartimos experiencia. Pero eso tendría que ver mucho nuestra autoridad distrital, ¿no? Cuando estaba en el 1, Rubén, se hacían muchas actividades. Varias actividades se hacían de educación alternativa, de educación especial. Y no es que sin el ánimo de criticar quienes están ahora, sabremos por qué, pero actualmente no se hacen. Es una forma de compartir, es una forma de hacer, de mostrar lo que nosotros somos, lo que nosotros producimos, lo que nosotros tenemos, mejor dicho. Eso tendría que ser otro de los desafíos a partir de este módulo, de este tercer módulo. Y viendo, fíjense, estamos viendo aquí algunos principios, y hablaba la Licen Catherine, y
nuestra directora del Don Bosco C también, la transparencia. Fíjense, cuando nos dan una caja chica, recursos mejor dicho, y no administramos de manera transparente o de manera correcta, tenemos que lamentablemente devolver esos recursos, así sean 10 o 20 centavos, o de lo contrario estamos sujetos a procesos, ¿ya? Ese es uno de los inconvenientes, pero es parte de la normativa, ¿no? ¿Me confirman si se está compartiendo, por favor? Se está compartiendo, dicen. Gracias. Vamos viendo de una manera un poquito más rápida, después al final vemos un video ya para ir cerrando, pero como no es una clase convencional, cuando deseen ustedes interrumpir, más que interrumpir, preguntar o lanzar alguna opinión, háganla por favor, no necesariamente esperen de que yo les dé la palabra, ¿ya? Siguiendo, hay una idea fundamental sobre, dice, sobre lo que es eficiencia, no significa gastar menos, significa gastar mejor. Esto tal vez para nuestros administradores, es decir, los administradores de empresas, y siempre se los tilda de tacaño, siempre se los tilda de malo, siempre se los tilda de todo lo malo, ¿no? Pero fíjense, el administrador es el que debe, aquí yo difiero con esto porque el administrador no es solamente el que debe gastar menos, sino administrar de una manera eficiente, pero generar. El administrador tiene que recibir recursos y generar más recursos. Yo recibo 100, pues genero 150, genero 200. Esa es la tarea del administrador. Como que esa es la tarea del director, que es el gestor. Recibir recursos y hacer crecer esos recursos. Por ejemplo, en la compra de equipamiento dice necesaria o innecesaria en este caso, es algo ineficiente y bueno, si hablamos de gestión pública, aquí simplemente estamos hablando de malversación de recursos, es claro. ¿Para qué comprar más computadoras si ya tenemos computadoras? Pero es un decir, porque es lo que no tenemos, ¿no? Este ejemplo quizás está de más porque casi nunca tenemos lo necesario. El concepto de presupuesto básicamente es el instrumento de planificación financiera, dice que expresa los ingresos, gastos y los gastos priorizados durante la gestión. ¿Para qué sirve el presupuesto? Por ejemplo, yo no sé, no entendí para qué nos hacen hacer un POA, que nunca estuve de acuerdo de verdad. Cuando estamos, la dirección, el ministerio le pide la dirección departamental y la dirección departamental a los distritos y los distritos a los centros a hacer un POA. Y nos exigen, a ver, corroboren por favor si ese POA que nos piden, no sé si se seguirá pidiendo, me van a decir en esta gestión se seguirá pidiendo cómo será, pero es un saludo a la bandera, ¿no? ¿Para qué nos piden un POA si no se operativiza o al final no nos dan ningún recurso? Ese es. Entonces, un POA tendría que ser más que numérico, tal vez tendría que ser en la perspectiva de gestionar recursos para nuestro centro. Eso tendría que ser un POA. Finalmente, mejor dicho, la finalidad del presupuesto institucional debe ser planificado de manera estratégica en función al presupuesto. Por ejemplo, ahí incide la planificación financiera, el control de los recursos, el apoyo en la toma de decisión de parte del plantel o del equipo docente, la evaluación institucional y también la relación de la planificación con el presupuesto. El problema, aquí hay un problema. Muchas veces nuestra planificación es muy pedagógica, muy mecánica. Es decir, mi planificación es meramente de formación o de enseñanza-aprendizaje. Esa planificación debe contener insumos presupuestarios, no solamente los que hacen contaduría, los que hacen gastronomía, sino de todas las carreras. Además, deben tener cierta interdependencia, dice. Por ejemplo, si no se planifica, hay gastos imprevistos o gastos improvisados. Si no hay presupuesto, finalmente una planificación no se puede ejecutar. Finalmente, una última
preguntita, ¿cómo estamos con la hora? ¿Estamos bien? Finalmente, ¿qué ocurre cuando una institución, cuando un SEA, cuando una unidad educativa, cuando un centro de educación especial planifica actividades sin respaldo presupuestario? Pero en este caso, invertamos la pregunta, haremos a ver qué pasa, qué ocurre cuando una institución planifica actividades sin respaldo presupuestario y también sin esto serían a las vocaciones de los, pongámosle participantes, pongámosle estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si hacemos nuestra planificación muy mecánica? Pregunto. La pregunta está hecha, estimados compañeros, facilitadores, directores. ¿Qué pasa si planificamos y no tomamos, sin tomar en cuenta las vocaciones y potencialidades productivas? Parto del ejemplo que le decía al Licen Guzmán. De seguro que le va a ir muy bien en inglés, porque Licen Guzmán, a ver, me aclara si ustedes cobran o no cobran y cuánto cobran para las clases de inglés. Un técnico básico de inglés se cobra. Ya. En principio, estamos haciendo un aporte de Ya. 100 bolivianos por cada participante. ¿Por mes? Sí, por mes para cancelar al facilitador. Perfecto. No solamente en inglés, en las 3 carreras, ¿ya? Pero nosotros estamos sujetos, mejor dicho, los participantes están sujetos a esta situación hasta que nos otorguen el ítem. Una vez nos otorguen el ítem, dejamos de hacer ese tipo de aporte. Seguramente un aporte mínimo tiene que existir porque en carrera técnica hay gastos, hay desgaste de maquinarias, hay que hacer reparaciones, hay que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ahí me asombra que desde nuestras autoridades superiores tenga que decir a viva voz que la educación es gratuita, cuando es lo más falso. Es lo más falso porque si yo voy a hacer a sacar un certificado de estudio, tengo que pagar un costo fijo que ha otorgado la autoridad superior. Desde ahí. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos nosotros sostener esta situación si es que no pedimos ese aporte a los facilitadores? O perdón, llámese mensualidad, llámese pensión, llámese como sea, pero es un aporte real, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos sustentar nosotros a los facilitadores? Es imposible porque nadie va a venir a trabajar gratis para simplemente por amor a la profesión o por vocación de servicio. Es mentirnos. Entonces, fíjense, tenemos que nosotros para hacer este tipo de situaciones tenemos que planificar precisamente ese presupuesto que usted mencionaba anteriormente, juntamente con el Centro Interno Estudiantil, para luego ver la cantidad de participantes que tienen versus el costo que nos significa la sustentabilidad del facilitador. En ese entendido, me dicen, es mentira que digamos que no se cobra siempre, pero con ese temor a ser procesado. Ese es el problema más grande que tenemos. Nuestras normas tienen que revisarse, tienen que rehacerse, porque fíjense que desde el Estado no recibimos nada. De acuerdo a las normativas, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la constitución política del Estado, por ejemplo, dentro de las competencias de nuestros gobernantes, el Estado otorga los ítems, perfecto. Las gobernaciones deberían de equiparar o equipar nuestras aulas talleres, ¿no es cierto? Y los municipios con los servicios básicos, que eso sí están cumpliendo, pero también con la cuestión del aspecto de mobiliario. En nuestro caso, mi querido Licen, y discúlpenme la particularidad que voy a contar,
hemos tenido que hacer hasta cara para vender. Acabamos de vender panchito hace una media hora atrás con los facilitadores que estamos trabajando. ¿Para qué? Para poder pintar los pupitres, arreglar los asientos, pintar el aula, etcétera, etcétera. Entonces es una situación muy crítica. Pero eso no debe desanimar a ningún director o directora o a un administrador educativo, porque de esa forma es que se construye cosas buenas. El manejo económico debe ser transparente, con participación de facilitadores y también con el conocimiento de nuestros propios participantes. Eso hace de que ellos hacen el aporte con gusto porque saben en qué se está destinando lo poco que se aporta para este tipo de situaciones. Entonces, sí, hay ese compromiso de nuestros participantes, previo diálogo, previo análisis situacional económico, de cuánto sustenta sostener un docente, etcétera, y los materiales también dentro de la equiparación. Hace 2 años atrás, ha de recordar usted que habíamos hecho una gestión ante la alcaldía a nombre del equipo departamental de gestión. 4 años atrás ya, cuando usted sustentaba como subdirector departamental de educación alternativa, iniciamos ese trámite. Y fíjese usted que recién el año pasado en el mes de noviembre, creo que ha sido el 2025, después de tanto talonear, buscar amistades y qué sé yo, se nos otorgó la computadora. Pero ahí termina su función. Para que trabaje una computadora necesitamos una instalación especializada, con una red de sistemas que esté conectadas entre sí o interconectadas entre sí. Necesitamos internet. ¿Quién nos dota de todo ello? Nadie. Entonces sí nos vemos en la necesidad de hacer este tipo de cobro. Pero nuestras autoridades, a mí ya me han llamado la atención, a mí me han denunciado prácticamente, pero el director distrital se puso en mi lugar, me llamó y me dijo: pare esa situación. Primeramente usted haga todo lo que tiene que hacerse dentro de las normas, dentro de las atribuciones y las competencias que tiene el Centro Interno Estudiantil, y después lo lance. De esa manera, fíjese, autoridades como nuestro director distrital, el licenciado Desiderio, creo que vale la pena, porque en vez de llamarlo a usted, acusarlo y condenarlo sin previo análisis de la situación, a veces pues nos dicen directamente proceso, ¿no es cierto? Y no es así pues la cosa. Entonces yo agradezco ese gesto de nuestro distrital del Distrito 2 de Santa Cruz, y esta es la experiencia que estamos viviendo. Sí, me dicen, se cobra, pero no se cobra como para decir, bueno, de aquí yo voy, me farreo con esto tranquilamente un viernes. No, simplemente lo exacto, para cancelar a nuestros facilitadores, para hacer algunas compritas más, algunos arreglos que tenemos que hacerlo, porque, reitero, nadie nos da un centavo. Y eso nos obliga a hacer este tipo de situaciones, pero con una planificación, con un concurso de los actores de la comunidad educativa, llámese facilitadores, administración, centro interno estudiantil y a veces la comunidad, porque tengo buen contacto también con la presidenta de la Junta Escolar de aquí del turno de la tarde, la doctora, que es la presidenta de la Junta Escolar del Bethesda Internacional 2. Tenemos una buena comunicación, excelente comunicación, y siempre estamos cooperándonos con la directora como con la presidenta de la Junta Escolar. Entonces, fíjense, ese tipo de gestión es lo que necesitamos. Y para hacer, más que sea una carta, requerimos recursos, pues, ¿no es cierto?, para gestionar, porque la gestión tampoco viene del cielo. Hay voluntad, pero también esa voluntad requiere un apoyo más económico, y eso tiene que ser sí o sí aquí en la China, donde sea, me dicen. Tenemos que hacer ese tipo de situaciones. Y creo que ahí es donde la norma debería de prever ese tipo de situaciones, para que haya malversación de fondos, para que haya escape de esos fondos, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Las normas deben ser claras y tratar de contextualizarlo a nuestra época. Creo que debe ser así, y seguramente en esta nueva coyuntura política que está en nuestro país va a tener que replantearse todas estas situaciones y ver, pues, no poner los parámetros también, porque tampoco es cobrar por cobrar, tiene que haber unos parámetros que nos limite y que también nos proteja, pero que también nos permita realizar este tipo de acciones. Gracias, ministra, y disculpen la extensión, es que yo me emociono, usted me conoce, yo siempre me emociono y quiero dar todo de lo que es nuestra educación alternativa. Gracias.
a, a usted, Licen Guzmán. Y bueno, a veces el tiempo se nos hace pues corto porque y van a disculpar que haya mencionado en esta ocasión a dos o tres SEAs, pero es que no nos ha contestado, no nos ha respondido nuestra directora de educación especial. Nos gustaría también si está por ahí para sacar algunos insumos que nos puedan ayudar. En este modelo que ya está en su fase final, me refiero al modelo educativo, sociocomunitario, productivo, como bueno, funcionó o no funcionó, ese no es el punto ahorita a tratar. Estamos en una coyuntura interesante, digo esto, no es por no nos vamos a salir del tema porque vamos a hablar de educación. El día jueves, para el día jueves, ¿ya qué día es? Sí, jueves, se ha realizado un evento importante en La Paz, en el Ministerio de Educación, para ver los nuevos lineamientos para la nueva ley, para una nueva ley. No dicen si se va a abrogar, se va a derogar la 070, pero ya se va a reformar, al menos se está trabajando una propuesta para una nueva ley de educación. La 070 será historia. Adelante, Licen Santiago. Licen Santiago, adelante. Deme el audio allá. Ahora sí. Ya, licenciado, bueno, desde el punto de vista de la realidad, yo lo que hago en mi unidad educativa, cuando hablamos de presupuesto, tenemos que, al menos si hay junta escolar, tenemos que hablar primero de un techo presupuestario, ¿no? Que luego, que yo es lo que hago con mi junta escolar, ¿no? Porque los directores estamos prohibidos de agarrar dinero, pero sí las juntas escolares y administrar de manera transparente, porque si no nos cae, ¿no? Lo que se llama las leyes, ¿no? ¿Director Nosotros de qué hacemos colegio un es? techo ¿Colegio presupuestario, centro? diga, ¿Director de qué colegio o qué centro? San Juan Bautista, es nivel primario. Ah, ya, perfecto. Yo hago un techo presupuestario, vamos a decir, por decir, cuántos estudiantes van a ingresar. Por decir un ejemplo, 700, 670, 80, digamos, ¿no? Entonces se multiplica por tanto, cuántos maestros son pagados por los padres, si tengo secretaria, no tengo, voy a pagar regente, voy a pagar auxiliares, todos esos detalles se hace en la reunión con la junta escolar, ¿no? Se saca un presupuesto, ¿no? Luego lanzamos a asamblea. Y en asamblea se dice, bueno, señores, este año vamos a cobrar tanto la mensualidad por esto, por esto, por esto y por este motivo. Si la asamblea aprueba, entonces se cobra. Por decir, tenía para 600 estudiantes y me entran 700, entonces significa que el presupuesto es alto, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, este año nosotros, eh, ya cuando hicimos la asamblea, digamos, nos llama el distrital y nos dice, no, deben pagarle mínimo 20 bolivianos la hora al maestro pagado por los padres, ¿no? Wow, decimos, ¿no? Entonces, mínimo 2.000 bolivianos el mes. Entonces, y mucha madre. Pero, digamos, si nosotros hubiéramos hecho el techo presupuestario, digamos, por decir, calculando que tengo alrededor eh, casi 800 estudiantes, entonces, si yo no hubiera sacado mi techo presupuestario, más o menos, tomando, digamos, las previsiones, en este momento no tuviera yo para pagar, digamos, a los maestros pagados por los padres, porque, digamos, el ministerio no da los ítems, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese techo presupuestario, digamos, tienen que estar, como dice, fríamente calculado, porque algo que falle llega a fin de año y el maestro le va a cobrar. ¿No es cierto? Yo tengo, por decir, 8 maestros pagados por los padres. 8, ¿no? O 7 profesores, una secretaria y tengo que tener un regente más. Entonces, y de ahí eso tiene que salir del techo presupuestario. ¿Cuánto ingresó de dinero? Y eso administrarlo fríamente. Centavo a centavo hay que controlar ese dinero, porque las juntas a veces quieren, digamos,
echarle tierra al director o a la directora, ¿no es cierto? Y desviar algunos fonditos, pero no. Yo con mi junta le digo, muy bien, todo lo que es ingreso por administración, por como decir, inscripciones y las mensualidades, y cobro por decir, por RUDE, por el logotipo del colegio, y etcétera, etcétera, trámite de registro, ¿no? Entonces, todos esos detalles es tomar en cuenta. Por decir, ¿cuánto voy a recaudar por ingreso de RUDE, carne de identidad, certificado de nacimiento, fotocopia? O sea, más que todo su carpetita de cada estudiante, ¿no es cierto? Porque cada año hay que actualizar el file de cada estudiante y cada maestro tiene todos los files. Y ese dinero se administra, pero fríamente, ¿no? Por decir, nos va a sobrar tanto dinero. Ah, ya, no es que necesitamos cámaras. Ya vamos a poner cámaras, entonces nos faltan, por decir, 8 cámaras, 6 cámaras. Entonces, en base a eso, se trabaja, ¿no? Y así no se tiene problema, porque cuando, digamos, se hace una mala planificación, es de hecho que va a tener serios problemas. Cuando yo ingresé a la unidad educativa, tenía un déficit más o menos de algo de 9.800 bolivianos, por ejemplo, ¿no? No le habían pagado a los maestros porque no había dinero. Entonces, los profesores preocupados no sabían qué hacer, tenían dinero a dar a la Junta. Entonces, y eso, ¿a qué acarrea? Problemas de orden judicial por mala administración, por desfalco, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que la planificación de un presupuesto tiene que ser fríamente, no al azar ni improvisar, porque el momento que usted ha improvisado ya está perdido. Para mí, digamos, el año pasado mi gestión ha sido óptima porque he podido pagar a mi secretaria, a mis auxiliares y a mis profesores pagados por los padres. Y para este año igual, lo mismo, ¿no? Todo tiene que estar fríamente calculado. Y sobró dinero, entonces ya agarro y por decir, compro qué falta para el colegio. Calamina, por ejemplo, para tapar los huecos donde la gente o los delincuentes pueden como dice, engañar a los niños, captarlos desde afuera hacia adentro. Entonces, todos esos detalles para mí son muy importantes. Gracias, Lisen. Hay un pequeño acá inconveniente. Si ustedes ingresan a la plataforma así sin inconveniente, ¿cierto? ¿Han podido visibilizar el material? No había nada todavía, no sé si ahorita habrá. Ya. Quería compartirles, pero tengo un inconveniente para compartir. Sin embargo, les comunico, la primera presentación está como clase 1, sábado 28. De la clase 1, sábado 28, igual hay un pequeño video que ya por tiempo no me ha pedido compartir, pero está en la plataforma. Este videito tiene no más de 4 o 5 minutos. Sí, 5 minutos. Gracias. Pueden verlo, viene a reforzar o a fortalecer lo que hemos venido hablando para clarificar con mayor ahínco lo que es la administración, presupuesto, gastos, etcétera. Entonces, posteriormente lo pueden ver o le voy a mandar también, le voy a enviar el enlace al grupo en WhatsApp, pero pueden verlo en la plataforma posteriormente y cada uno sacar sus propias conclusiones para hacer de que esta primera sesión de verdad haya fortalecido nuestras expertise, nuestro conocimiento y finalmente pues ese monto que pagamos nosotros al instituto, a CAETIP y por ende a la universidad, sirva para fortalecer a nuestro centro. Les voy a pedir un favor que prendan su cámara los que tengan disponibilidad, por favor, para sacar una pequeña captura y ya ir cerrando esta parte, pero sin antes agradecerle por el espacio, por haber compartido. Ahí tenemos a varios directores, lo tenemos a don Santiago, Lisen Guzmán,
No aparece todavía Einar. Ahí está Einar. Sí, perfecto, tiene problemas con su cámara. Está bien. Estamos, está la Licen Aisha. Están cada uno en sus quehaceres. Bien. Gracias, pueden apagar si gustan, no hay problema. Les decía, en la plataforma hay un pequeño video de no más de 4 o 5 minutos para reforzar lo que es esta parte de lo que es la administración y gestión de recursos. Y finalmente, a ver, ahorita estamos 17 participantes de este tercer módulo que es nuestra primera sesión, y nos vemos mañana a la misma hora acá para realizar la segunda sesión o la segunda clase. La recomendación, les vuelvo a decir, vean el videito, ya les voy a mandar podemos comentarlo mañana al iniciar para fortalecer esto que hemos realizado y finalmente hacer de que este espacio nos haya servido para intercambiar experiencia y fortalecer nuestros centros. Están un poquito, a veces sentimos nosotros, hablamos siempre con Alicia Guzmán, algunas veces con Alicia Caterina y algunos otros directores, a veces uno se siente huérfano, no quiere hacer, como decía nuestro director de educación regular hace ratito igual, de una manera muy pulcra administra sus recursos. Pero no falta algún director distrital o alguna otra autoridad que siempre le pone un pero. Me ha pasado cuando yo trabajaba allí, cuando aperturé subcentro y ya conoce Elisen Guzmán nuestro accionar. Muchas veces cuando vamos a consultar a nuestras autoridades siempre recibimos un no. No se puede, no hay, no está fuera, a ver, está fuera de la norma, no se puede. Antes de ir a consultarle, entonces, muchas veces hemos preferido nosotros adelantarnos y realizar la acción y después hemos informado, esto se ha hecho. Si nos han dicho está mal, ya se lo hizo, pero de esa manera, por ejemplo, hemos aperturado subcentros para captar más estudiantes. En otros distritos, en otros lugares, incluso sin afectar los recursos del Estado, sin afectar a otros centros, sin afectar, pero prevaleciendo siempre el derecho al estudio o el derecho a la educación de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, directores, a todos los presentes, no se preocupen de realizar alguna acción así no esté en la norma, y mejor si está, y si no está, pero nosotros nos respaldamos con el derecho a la educación de nuestros estudiantes. De esa manera, vamos a tener una institución fuerte, una institución fortalecida y finalmente hacer prevalecer ese derecho que tienen nuestros estudiantes, no solamente, como decíamos, a salir bachiller, sino a salir técnicos y a que esa formación técnica sea básico, auxiliar y medio sirva para la vida. Si es que ese proceso de formación, sea el técnico básico, auxiliar y medio, no le ha servido, entonces es complejo. Finalmente, yo hago una comparación un poquito odiosa entre nuestros BTH y nuestros CEAS que tiene el técnico. Es clarito el ejemplo, ¿no? Casi el 80-90% de nuestros egresados de las diferentes carreras están trabajando, pero de los egresados de los BTH es otra la realidad. No están trabajando, no están ejerciendo, pero tienen una mejor condición quizás de infraestructura, equipamiento. Entonces, también la administración finalmente de los recursos, no solamente concluir con esto, que no es la administración de la cantidad de dinero o de la cantidad de recursos humanos que vamos a tener o de estudiantes, sino también tiene que ver con la capacidad con la capacidad y la creatividad de generar recursos económicos. Les decía al inicio, tenemos en Magones, funciona la casita Magones, nuestras estudiantes participantes parvularias prestan un servicio y generan recursos. Los estudiantes seguramente de las otras carreras técnicas de la misma manera, y de esa manera incluso nuestros participantes de las carreras humanísticas, directores y facilitadores, también pueden generar recursos. ¿Cómo pueden generar? En una feria. No solamente en la feria, realizando diferentes actividades a partir de la conclusión puede ser de módulo, del semestre, de diferentes áreas, en matemática, en lenguaje, en ciencia. Es que pueden decir, es muy fácil, es que el de gastronomía produce
y el de mecánica presta servicio y yo no puedo porque doy humanística. No es así. Todos estamos destinados a generar recursos a través de la creatividad y de la administración eficiente de los recursos. Bien, de esta manera vamos concluyendo. Estimados presentes, muchas gracias nuevamente por el espacio. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Les sugiero que vean ese pequeño video para fortalecer lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Yasaropay. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana. Hasta mañana, chicos, chicas. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, Katy. De esta manera vamos concluyendo. Podemos cerrar el espacio hasta el día de mañana. Gracias, Lisen. No se olvide ayudarme con mi resolución desde La Paz. Usted está allá, ¿verdad? Inbox, Lisen. No hay problema. Ya, un abracito.